sentí el traqueteo del camión bajo mi cuerpo, las luces de la autopista pasando fugaces por la ventana. Él tenía una mano firme en el volante, y la otra sobre mi muslo, apretando con una seguridad que me hizo contener el aliento. El motor rugía, el mundo dormía allá afuera, y yo me descubrí temblando entre miedo y deseo. Era casado, yo también lo era. Éramos dos personas que nunca debieron encontrarse así. Y sin embargo, esa noche, en medio de la carretera, supe que ya no habría marcha atrás. Me llamo Marina, tengo 33 años, soy licenciada en Administración y, sobre todo, soy hija de Antonio Salcedo, dueño de una de las mayores empresas de transporte de mercancías en el norte de España. Desde pequeña viví entre almacenes, camiones aparcados en fila y reuniones tensas. Mi padre siempre fue un hombre severo, convencido de que la lealtad era lo único que mantenía unida una empresa y, según él, también a una familia. Casada con Julián, madre de una niña de 6 años, mi vida parecía estable a ojos de los demás, casa en las afueras, matrimonio correcto, un puesto cómodo en la compañía de mi padre. Pero dentro de mí había un vacío que ni los balances ni las cenas de domingo llenaban. Una rutina sin aire, una vida demasiado controlada. Todo cambió el día que acepté la misión más extraña de mi vida, poner a prueba a uno de los camioneros más antiguos de la empresa, Miguel, 42 años, casado, padre de 2 hijos. Mi padre sospechaba de todos, y quería comprobar quién era de fiar. El plan era simple, interceptarlo en la carretera, subir a su camión y ofrecerle una cantidad de dinero a cambio de simular un robo de la carga. Yo no era actriz, pero mi padre confiaba en mi sangre fría. Y así lo hice. Una noche de lluvia, lo detuve fingiendo ser una desconocida desesperada. Me subí a su cabina y puse un sobre con 50.000 euros falsos sobre el salpicadero. Le dije que podía ser suyo si fingía el asalto. Lo que no esperaba era su reacción. No fue como los demás conductores que habían caído antes en la trampa. Miguel me miró con una mezcla de cansancio y dignidad, y me dijo que bajara. Lo dejé allí, temblando, convencida de que mi padre estaría orgulloso de su honestidad. Y en efecto, lo ascendió. Pero lo que nadie supo fue lo que ocurrió después. Porque días más tarde, cuando me lo encontré de nuevo en la empresa, ya no era el camionero cualquiera. Era el hombre que había desafiado mi mentira, el único que me había hecho sentir desnuda sin tocarme. Yo estaba casada. Él también. Y, sin embargo, una chispa había quedado encendida aquella noche en la cabina. Una chispa que muy pronto se convertiría en fuego. Los lunes en la empresa de mi padre siempre habían sido un caos. Conductores entrando y saliendo, secretarias apilando documentos, llamadas que no paraban de sonar. Yo solía moverme entre todo aquello con la calma aprendida, mi función era supervisar los balances, controlar las rutas y, en pocas palabras, ser los ojos de mi padre cuando él no estaba. Ese lunes, entre carpetas y discusiones, lo vi. Miguel. Llegó puntual, con la chaqueta algo húmeda por la llovizna y una carpeta en la mano. Saludó con voz grave a la recepcionista y se acercó al mostrador de rutas. No era la primera vez que lo veía en la oficina, pero ahora todo era distinto. Ya no lo miraba como a un conductor más, sino como al hombre que me había dejado sin aire en aquella prueba absurda. Él también me vio. Y lo noté en su gesto. Hubo un segundo en que sus ojos se cruzaron con los míos, y ambos bajamos la mirada al mismo tiempo, como si la oficina entera hubiera sentido ese instante. Durante la reunión de logística, mi padre hablaba de cifras, de costos de combustible y de nuevas normativas de la Unión Europea. Yo apenas escuchaba. Estaba sentada frente a Miguel, que tomaba notas con concentración, sin apartar la vista del papel. Pero yo sentía su presencia como una corriente eléctrica en la sala. Cuando la reunión terminó, todos se dispersaron. Yo recogía mis documentos cuando él se acercó. «Buenos días, señora Salcedo», me dijo con tono formal. Su voz me recorrió la piel. Nadie me llamaba así, excepto los empleados más distantes. «Buenos días, Miguel», respondí, intentando sonar neutra. Hubo un silencio breve. Él parecía querer decir algo más, pero se contuvo.
Yo hice lo mismo. Solo nos quedamos unos segundos demasiado cerca, lo suficiente para que mi corazón golpeara como nunca. Ese día no pasó nada más. Pero en mi cabeza, la escena se repitió una y otra vez. Por la noche, en la cama junto a Julián, mi marido, me descubrí pensando en Miguel, en la firmeza de sus manos al sujetar la carpeta, en la seriedad de su rostro. Y me sentí culpable, pero también extrañamente viva. Durante la semana lo vi varias veces más, siempre de paso, en el aparcamiento de camiones, en el comedor de la empresa, en el pasillo de las oficinas. Cada encuentro era un juego de miradas rápidas, de silencios cargados. Hasta que llegó el viernes. Salía tarde de la oficina, y mientras apagaba las luces del pasillo, escuché pasos detrás de mí. Era él, cargando un par de carpetas. Se ha hecho tarde, comentó, como si fuera una excusa para hablarme. Sí, respondí, sin saber qué más decir. Caminamos juntos hasta la puerta principal. Afuera lloviznaba otra vez. Se detuvo un momento, mirándome con esa seriedad que me desarmaba. No debería decirlo, pero, desde aquella noche en la carretera, no he dejado de pensar en usted. El aire se me cortó. Mi primera reacción fue girar la cabeza, temiendo que alguien nos escuchara. Pero estábamos solos. Solo nosotros y la lluvia. Yo tampoco, admití, en un susurro que apenas se escuchó. No pasó nada más. Ni un roce, ni un beso. Solo esas palabras. Pero bastaron para sellar algo invisible entre nosotros, la promesa de un secreto que tarde o temprano se desataría. La semana siguiente fue un juego de miradas contenidas. En los pasillos de la empresa, en la cafetería del personal, en el aparcamiento donde los camiones esperaban cargados. Nunca hablábamos más de lo necesario, pero la tensión era evidente, como un hilo invisible que nos unía y que ninguno se atrevía todavía a tensar demasiado. El jueves, mientras revisaba unos documentos en mi despacho, recibí un mensaje inesperado en mi móvil personal. Un número desconocido. Hay un café en la carretera hacia Gijón, discreto. ¿Mañana a las 6? No había firma, pero no la necesitaba. Supe de inmediato que era él. Pasé la tarde entera debatiéndome. Pensaba en mi hija, en Julián, en lo que significaba responder. Pero cuando llegó la mañana siguiente, mi decisión ya estaba tomada. A las 5:30, con la excusa de revisar unas cuentas, tomé mi coche y salí hacia la carretera. El café estaba casi vacío, un lugar sencillo con mesas de madera y olor a café fuerte. Lo encontré en una esquina, esperándome con una taza en la mano. Al verme entrar, levantó la vista y me dedicó una sonrisa breve, nerviosa. Me senté frente a él. Durante unos segundos no hablamos, como si nos pesara demasiado lo que estaba a punto de ocurrir. Gracias por venir, dijo al fin, con voz grave. Sabes que no debería estar aquí, respondí, aunque mi tono sonaba más a confesión que a reproche. Él asintió, serio. Ni yo tampoco. Tengo una esposa que confía en mí, hijos que me esperan en casa. Pero desde aquella noche en la carretera, se interrumpió, como si buscara las palabras. Es como si hubiera despertado algo que no puedo apagar. Lo miré a los ojos. Sentí que decía en voz alta lo que yo llevaba días repitiéndome en silencio. Yo también, admití, con un hilo de voz. Y eso me asusta más que nada. Hubo un silencio denso, lleno de todo lo que queríamos decir y no nos atrevíamos. Entonces ocurrió algo mínimo pero decisivo. Él estiró la mano sobre la mesa, y sus dedos rozaron los míos. No fue un gesto torpe ni desesperado, sino seguro, tranquilo, como si me estuviera diciendo sin palabras que no estaba sola en aquel vértigo. Me quedé inmóvil, temblando. Y luego, poco a poco, entrelacé mis dedos con los suyos. Ese gesto cambió todo. No hablamos más del tema. Pedimos 2 cafés, hablamos de cosas triviales, de las rutas de los camiones, de la lluvia que parecía no acabar nunca, de los precios en el supermercado. Pero nuestras manos siguieron unidas bajo la mesa todo el tiempo, como un secreto compartido que ardía más que cualquier caricia.
Cuando me levanté para irme, él me acompañó hasta la puerta. Afuera llovía, como siempre. Antes de que pudiera abrir mi paraguas, se inclinó apenas hacia mí y murmuró: «Esto es solo el principio». No me besó. No hizo falta. Lo supe en sus ojos, en la firmeza de su voz, en el calor que aún me quemaba la mano. Volví a casa con el corazón desbocado, fingiendo normalidad frente a Julián y a mi hija. Pero dentro de mí, sabía la verdad, había cruzado la primera línea, y ya no podía volver atrás. Después del café, nada volvió a ser igual. En la oficina apenas cruzábamos palabras, pero las miradas se habían vuelto insoportablemente intensas. Bastaba con que pasara cerca de mí en el pasillo para que todo mi cuerpo se estremeciera. En casa, fingía normalidad, cenas con Julián, juegos con mi hija, conversaciones banales sobre facturas y compras. Pero en mi interior todo ardía. Un martes cualquiera, mientras revisaba documentos en el despacho de logística, recibí otro mensaje suyo. Hotel El Roble, kilómetro 32 de la Nacional. Mañana, a las 5. Me quedé mirando la pantalla durante minutos. Sentí miedo, vértigo, pero también una emoción que me recorría entera. Era la cita definitiva, el cruce de la línea que hasta entonces solo habíamos bordeado. El miércoles, inventé una reunión de proveedores y salí de la empresa con los nervios a flor de piel. Conduje por la carretera húmeda, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía pensar. El hotel era sencillo, apartado, de esos que nadie mira dos veces. Aparqué mi coche en la parte trasera, temiendo que cualquier conocido pudiera verme. Al entrar en el vestíbulo, lo vi esperándome. Miguel llevaba una chaqueta oscura y una expresión contenida, mezcla de ansiedad y deseo. No hablamos mucho, bastó con un intercambio de miradas para entendernos. Subimos juntos las escaleras, y cuando la puerta de la habitación se cerró tras de nosotros, el silencio se llenó de respiraciones agitadas. No hubo palabras largas, solo un gesto. Él me atrajo hacia sí y me besó por primera vez. Fue un beso torpe al inicio, lleno de urgencia contenida, pero pronto se volvió profundo, eléctrico, como si todo lo que habíamos callado explotara de golpe. Sentí que me deshacía entre sus brazos, que los 33 años de mi vida, de obediencia y rutina, se derrumbaban en ese instante. El mundo desapareció, no había empresa, ni familias, ni obligaciones, solo él y yo, abrazados en aquella habitación anónima. Esa tarde descubrí lo que era entregarme a un hombre sin miedo, sin reservas. No fue solo pasión, fue una descarga de todo lo reprimido, un grito ahogado en caricias. Y cuando caí agotada a su lado, con la piel aún ardiendo, supe que algo irreversible había ocurrido. Nos quedamos un rato en silencio, escuchando la lluvia golpear los cristales. Miguel me tomó la mano y la apretó con fuerza. «No podemos detener esto ya», dijo, con la voz ronca. Yo lo miré, con lágrimas en los ojos, y asentí. Porque lo sabía, habíamos cruzado el punto sin retorno. Al regresar a casa esa noche, Julián me esperaba en el salón, distraído con el televisor. Me besó en la mejilla y me preguntó si la reunión había sido larga. Yo asentí, sonriendo como si nada. Pero por dentro, aún sentía el eco de lo que había vivido en aquel hotel. Y comprendí que, aunque el mundo siguiera igual, mi vida ya no lo era. Después del hotel, la necesidad de vernos se volvió una urgencia imposible de contener. Cada encuentro en la oficina era una provocación silenciosa, cada mirada furtiva un recordatorio de lo que compartíamos en secreto. Ya no bastaban los mensajes ni las citas esporádicas, necesitábamos más. Fue él quien lo propuso. Esta noche tengo una ruta hasta Bilbao, me dijo en un susurro, al cruzarnos en el pasillo. Si quieres, ven conmigo. Me quedé helada. La sola idea me pareció descabellada, yo, en el camión de la empresa, en plena noche, junto a él. Pero la chispa de la tentación fue más fuerte que el miedo. Asentí sin pensarlo demasiado. A las 11, cuando Julián ya dormía y la casa estaba en silencio, inventé una excusa de trabajo y salí. Mi corazón latía tan fuerte que creí que me delataría en cada paso.
Conduje hasta el aparcamiento de la empresa, donde los camiones se alineaban bajo la luz amarillenta de las farolas. Allí estaba el suyo, encendido, con las luces de posición brillando como una invitación. Subí apresuradamente, y cuando cerré la puerta tras de mí, el ruido del motor me envolvió como un secreto compartido. Miguel sonrió al verme, con esa mezcla de calma y deseo que siempre me desarmaba. Pensé que no vendrías. Yo también lo pensé, respondí, riendo nerviosa. El camión arrancó, y pronto estábamos en la carretera. El traqueteo de la cabina, el rugido del motor, las luces de los coches pasando fugaces por las ventanillas, todo era distinto a cualquier lugar donde hubiera estado antes. Sentí que había entrado en su mundo, uno que hasta entonces solo había imaginado. Durante kilómetros hablamos poco. Bastaba el roce de nuestras manos en el asiento, el silencio compartido. Pero en un tramo solitario de autopista, él soltó una mano del volante y la puso sobre mi muslo. El gesto fue tan natural y tan atrevido que contuve la respiración. Me giré hacia él, con el corazón desbocado. ¿Y si alguien nos ve? Susurré. A estas horas nadie nos ve, Marina. Solo la carretera. El resto del viaje fue un torbellino. Nos besamos en la cabina con la torpeza de quien lucha contra el espacio reducido, con la urgencia de dos adolescentes escondiéndose del mundo. El camión seguía rugiendo, y yo sentí que ese vehículo enorme se había convertido en nuestro refugio, en un lugar donde las reglas no existían. Cuando llegamos al área de servicio, aparcó en un rincón apartado. Me atrajo hacia él y volvimos a perdernos en abrazos. Afuera, la noche seguía indiferente, dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Al regresar a casa de madrugada, el silencio era tan profundo que dolía. Me metí en la cama sin hacer ruido, al lado de Julián, que dormía tranquilo, ajeno a todo. Yo cerré los ojos, aún con el sabor de Miguel en mis labios, y me repetí una verdad que ya no podía negar: me había convertido en otra mujer, y no había marcha atrás. Después de aquella noche en la cabina, todo se precipitó. Lo que antes era una chispa se convirtió en incendio. Buscábamos cualquier oportunidad para vernos, para tocarnos, para robarle horas al tiempo y al mundo que nos rodeaba. Los hoteles de carretera se convirtieron en nuestros refugios improvisados. A veces, una habitación sencilla de paredes frías, otras, el asiento trasero de mi coche, aparcado lejos de miradas indiscretas. Y, por supuesto, el camión, ese gigante metálico que ya no era solo su herramienta de trabajo, sino nuestro escondite rodante. Cada encuentro era más arriesgado que el anterior. Una mañana, incluso, nos encerramos en la oficina vacía de archivo, con las persianas bajadas, mientras afuera los empleados seguían con sus rutinas sin imaginar nada. Yo temblaba de nervios, convencida de que alguien llamaría a la puerta, pero al mismo tiempo no podía detenerme. Era como si vivir al borde del descubrimiento hiciera cada momento aún más intenso. En casa, en cambio, la mentira crecía. Con Julián inventaba reuniones, revisiones de cuentas, viajes relámpago a delegaciones de la empresa. Él no sospechaba, o tal vez no quería hacerlo. Confiaba en mí, y esa confianza me dolía tanto como me empujaba a seguir con el engaño. Una noche, mientras cenábamos, mi hija me pidió ayuda con una tarea escolar. La miré, inocente, sin imaginar nada de lo que su madre escondía. Y por un instante, la culpa me atravesó como un cuchillo. Pero al mismo tiempo, al recordar las manos de Miguel en la cabina, sentí un escalofrío de deseo que me devolvía a aquella otra vida secreta que ya no podía abandonar. Miguel también sufría sus contradicciones. Una tarde, mientras bebíamos café en un hotel discreto, me confesó: a veces, cuando llego a casa y mis hijos corren a abrazarme, siento que soy el hombre más miserable del mundo. Pero luego pienso en ti, en lo que me das, y me digo que no puedo dejarlo. Lo abracé en silencio. Yo sentía lo mismo. Éramos dos culpables que no podían vivir sin su culpa. En la empresa, mi padre comenzó a sospechar. No de nosotros, todavía, sino del ambiente general. Veía las cuentas demasiado revisadas, notaba mis ausencias. Me llamaba al despacho con su tono severo. Marina,
No te despistes. Tú eres mis ojos aquí. Si me fallas, me fallan todos. Yo asentía, tragando saliva, con el corazón en un puño. Porque si supiera la verdad, si supiera que la hija en la que confiaba más que en nadie estaba viviendo un romance con uno de sus camioneros de confianza, el escándalo sería imposible de tapar. Pero aún así, no me detuve. Al contrario, cada vez buscábamos más lugares, más excusas. El riesgo se volvió parte del deseo, como si nuestra historia no pudiera existir sin esa sombra constante de ser descubiertos. Lo sabíamos, estábamos construyendo un castillo de cartas. Pero en lugar de miedo, lo que sentíamos era vértigo. Y ese vértigo nos tenía atrapados. Mi padre siempre había sido un hombre de mirada afilada. En la empresa, nada escapaba a sus ojos, y mucho menos cuando se trataba de su hija. Durante semanas logré mantener las apariencias, fingir normalidad en casa y en el trabajo, pero el juego de miradas con Miguel empezó a hacerse evidente. Lo noté la primera vez en una reunión de logística. Mi padre hablaba de nuevos contratos mientras yo tomaba notas. Miguel estaba sentado 2 asientos más allá, y en un descuido crucé los ojos con él. Fue apenas un segundo, un parpadeo de conexión, pero suficiente para que mi padre desviara la vista hacia mí con el ceño fruncido. «Marina, ¿me has escuchado?», preguntó, con voz seca. Me sobresalté. «Sí, claro, padre». Pero su mirada ya estaba marcada por la sospecha. A partir de ese día, empezó a observarnos más. Me llamaba a su despacho con excusas menores, como si quisiera tenerme bajo control. Preguntaba por las cuentas, por las rutas, por detalles que antes no le interesaban tanto. Y cada vez que Miguel entraba en la oficina para entregar informes, sentía los ojos de mi padre clavados en nosotros. Miguel lo notó también. Una tarde, mientras caminábamos juntos por el aparcamiento de camiones, me susurró. «Nos está vigilando. Tienes que tener cuidado». «Lo sé», respondí, mordiéndome el labio. «Pero no puedo dejar de verte». Él me tomó de la mano unos segundos, escondidos entre las sombras de los vehículos aparcados. Ese pequeño gesto me sostuvo, aunque el riesgo me helaba la sangre. Tratamos de ser más discretos. Ya no nos quedábamos tanto tiempo en la cafetería, ni buscábamos excusas en la oficina. Nuestros encuentros se redujeron a hoteles en las afueras o a rutas nocturnas en el camión. Pero la pasión no se apagaba, al contrario, cada obstáculo parecía avivarla más. Recuerdo una noche especialmente peligrosa. Habíamos aparcado el camión en un área de servicio desierta. Mientras el motor aún se enfriaba, nos besábamos en la cabina, perdidos en el ruido de nuestra propia respiración. De pronto, escuchamos pasos afuera. Me aparté de golpe, con el corazón en la garganta. Era un empleado del área, pasando de largo. Nadie nos descubrió, pero el susto nos dejó temblando. «Esto es una locura», dije, con el pecho agitado. «Sí», respondió Miguel, acariciándome la mejilla. «Pero es nuestra locura». La tensión crecía por todos lados, en el pueblo, en la empresa, en casa. Julián empezaba a notar mis ausencias, aunque no decía nada. Y mi padre, lo sabía, estaba cada vez más atento. Pero yo ya no podía frenar. Había probado la libertad en los brazos de Miguel, y aunque el peligro se cerniera sobre nosotros, me aferraba a cada instante con él como si fuera el último. Porque lo intuía, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Fue un viernes al final de la jornada. El ambiente en la oficina estaba más relajado que de costumbre, los empleados se iban despidiendo uno a uno, y la nave de logística se quedaba en penumbra con el eco lejano de las puertas cerrándose. Yo había inventado una excusa para quedarme más tiempo, revisar unas facturas de proveedores. Miguel, casualmente, también debía entregar unos documentos. Cuando los pasillos quedaron casi vacíos, lo busqué con la mirada. Lo encontré en el archivo, colocando carpetas en una estantería. Apenas crucé la puerta, me sonrió con esa complicidad que ya era un idioma entre nosotros. «Aquí no deberíamos estar», susurré,
aunque mis pies me llevaban hacia él. Precisamente por eso estamos, respondió, sin dejar de mirarme. El archivo era estrecho, con olor a papel viejo y polvo. La tensión en el aire era insoportable. Miguel dio un paso hacia mí y yo otro hacia él, hasta que nuestras manos se encontraron. Nos besamos con urgencia, como si cada segundo robado fuera un tesoro. Fue entonces cuando ocurrió. La puerta se abrió de golpe. Mi corazón se detuvo. Giré la cabeza y lo vi, mi padre, Antonio Salcedo, de pie en el umbral, observándonos. Todo sucedió en un parpadeo. Miguel se apartó bruscamente, yo intenté recomponerme, y mi padre nos miró con un gesto indescriptible, una mezcla de furia contenida y frialdad calculada. No dijo nada. Solo nos observó unos segundos que me parecieron eternos. Luego cerró la puerta de golpe y sus pasos se alejaron retumbando por el pasillo. Me quedé paralizada. Dios mío, susurré, llevándome las manos al rostro. Miguel intentó calmarme. Tal vez no ha visto, tal vez ha sido demasiado rápido. Pero yo lo conocía. Mi padre no era hombre que se dejara engañar por apariencias. Aunque no tuviera pruebas claras, había visto lo suficiente. Esa noche no pude dormir. Julián dormía a mi lado, confiado, ajeno a todo. Yo miraba el techo, escuchando en mi cabeza una y otra vez la puerta abrirse, la mirada de mi padre, el silencio brutal con el que se fue. Al día siguiente, al entrar en la empresa, me llamó a su despacho. Su voz sonaba más dura que nunca. Marina, quiero hablar contigo. Sentí que el mundo se me venía encima. Entré en el despacho de mi padre con las piernas temblorosas. Era un lugar que siempre imponía respeto, una mesa de roble pulido, cuadros de paisajes sobrios en las paredes y la ventana enorme desde donde dominaba todo el aparcamiento de camiones. Ahí, detrás de esa mesa, mi padre parecía siempre más grande, más duro, más juez que padre. Él estaba de pie, mirando por la ventana, con las manos en la espalda. No me invitó a sentarme al entrar. El silencio se alargó hasta volverse insoportable. ¿Sabes qué es lo que más me molesta, Marina? Dijo al fin, sin girarse. No son las mentiras. Todos mentimos alguna vez. Lo que me molesta es que me tomen por tonto. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Padre, balbuceé. Entonces se giró. Su mirada era cortante, como un cuchillo. Ayer te vi. Las palabras cayeron como un martillo. No fue lo que parece, intenté decir, pero mi voz sonaba débil incluso para mí. Él golpeó la mesa con la palma abierta. No me tomes por idiota. Rugió. Te vi con Miguel. Ese hombre es mi empleado, mi confianza, y tú eres mi hija. El aire se volvió irrespirable. Bajé la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. No lo planeé, susurré. No quise que ocurriera, pero, pasó. Mi padre respiró hondo, intentando calmarse, pero sus ojos seguían ardiendo. ¿Eres consciente del escándalo que esto puede provocar? Si alguien más lo descubre, no solo arruinas tu matrimonio, arruinas mi empresa. La hija del dueño y un camionero. ¿Tienes idea de lo que significa? Las lágrimas me nublaron la vista. Quise decirle que lo amaba, que no podía luchar contra lo que sentía, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Él se acercó despacio, apoyando las manos en la mesa. Vas a terminar con esto, Marina. Ahora. Su voz era baja, pero tan dura que no dejaba espacio a réplica. Si no lo haces, me veré obligado a tomar medidas. Y no dudaré, porque aquí está en juego algo más grande que tus caprichos. Sentí un nudo en el estómago. Asentí, aunque en mi interior ya sabía que era imposible. Cuando salí del despacho, Miguel estaba en el pasillo, con unos documentos en la mano. Nuestros ojos se cruzaron, y comprendió al instante lo que había pasado. Quise sonreírle para tranquilizarlo, pero lo único que logré fue bajar la mirada y seguir caminando.
Esa noche, en casa, me sentí atrapada entre dos mundos, el de mi padre y sus exigencias, y el de Miguel, que me hacía sentir viva como nunca. Y supe que muy pronto tendría que elegir. Los días siguientes fueron un suplicio. Mi padre me vigilaba con ojos de halcón, cada movimiento, cada salida, cada papel que revisaba. Parecía convencido de que con su control podría cortar de raíz lo que había visto. Yo, en cambio, sentía que cuanto más intentaba prohibirme, más crecía en mí la necesidad de estar con Miguel. Miguel también sufría la tensión. En la cafetería apenas nos dirigíamos un saludo, en las reuniones ni siquiera cruzábamos la mirada. Pero cada silencio era una hoguera encendida que ninguno de los dos sabía apagar. Una tarde, cuando todos estaban ocupados descargando mercancía y la oficina de archivo quedaba vacía, recibí un mensaje en mi móvil. 5 minutos. Sala de archivo. Sentí un vuelco en el corazón. Dudé, sabía que era una locura, que mi padre podía aparecer en cualquier momento. Pero mis pies se movieron antes que mi cabeza. La sala estaba en penumbra, con cajas apiladas y olor a papel viejo. Allí estaba él, esperándome con el mismo gesto contenido que yo había visto tantas veces. Apenas cerré la puerta, me tomó de la mano y me atrajo hacia sí. No puedo más, Marina, susurró contra mi oído. Intento alejarme, pero me es imposible. No hubo tiempo para pensar. Nos besamos con urgencia, con una pasión que llevaba días retenida. Mis manos temblaban, mis labios ardían, y todo mi cuerpo gritaba que aquello era tan prohibido como necesario. El ruido lejano de las carretillas y los camiones nos mantenía en alerta, pero esa sensación de poder ser descubiertos en cualquier momento hacía cada caricia más intensa. El miedo se mezclaba con el deseo en un torbellino imposible de controlar. Nos van a atrapar, murmuré, intentando apartarme. Entonces que nos atrapen, respondió él, besándome de nuevo. Fue un instante robado, apenas unos minutos, pero cuando salimos de la sala, el mundo parecía diferente. Caminamos en direcciones opuestas, fingiendo normalidad, aunque yo aún sentía el pulso desbocado. Esa noche, en casa, mientras Julián me hablaba de una reparación en el coche, yo apenas podía escucharlo. Solo pensaba en lo que había ocurrido entre las paredes de la empresa, bajo el mismo techo donde mi padre nos vigilaba. Comprendí algo, cuanto más peligro había, más fuerte se hacía nuestra unión. Era como si el riesgo de ser descubiertos fuera parte de la pasión que nos unía. Y aunque la advertencia de mi padre seguía resonando en mi mente, ya sabía la verdad, no pensaba detenerme. Después de lo ocurrido en la sala de archivo, supimos que ya no podíamos conformarnos con instantes robados. Necesitábamos más. Más tiempo, más espacio, más distancia del ojo severo de mi padre y de las rutinas que nos ataban. La oportunidad llegó en forma de ruta. Miguel debía llevar un cargamento hasta Santander, un viaje de 2 días con paradas en la autopista. Cuando lo escuché hablar de ello en la oficina, la idea se me quedó prendida como una chispa peligrosa. Esa misma tarde, en un pasillo vacío, me susurró. ¿Podrías venir conmigo? Nadie lo sabría. La sola idea me heló y me encendió al mismo tiempo. Era una locura. Yo tenía una hija, un marido, responsabilidades. Pero la tentación era más fuerte que la lógica. Después de una noche de insomnio, envié un mensaje corto. Iré. Inventé un congreso de proveedores en Bilbao, preparé una maleta pequeña y dejé a Julián convencido de que sería un viaje de trabajo. A las 6 de la mañana, cuando aún era de noche, me encontré con Miguel en el aparcamiento de la empresa. La cabina del camión se convirtió en nuestro universo. Desde el primer momento, la sensación de huida me llenó de una adrenalina que nunca había sentido. El rugido del motor, las luces que se deslizaban por la carretera, el mapa extendido entre nosotros, todo era una excusa para estar juntos. Paramos en un área de servicio para desayunar. Sentados en una mesa apartada, rodeados de camioneros que apenas nos miraban, él me tomó la mano bajo la mesa. Yo reí nerviosa, pero no la aparté. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?, pregunté. Sí,
respondió, sin titubeos. Y no quiero detenerme. Esa noche llegamos a un hotel de carretera. Por primera vez, no era una cita fugaz, no eran minutos robados. Era una noche entera, un espacio para nosotros. La habitación era sencilla, pero para mí tenía algo de sagrado. Allí no éramos ni padre vigilante, ni marido confiado, ni empleados bajo reglas estrictas. Éramos solo nosotros. Nos dejamos llevar con una intensidad distinta, más pausada, más consciente. En esa cama estrecha entendí que lo nuestro no era solo deseo, era una forma de escapar del mundo, de recordarnos que aún estábamos vivos. A la mañana siguiente, desperté con el sol filtrándose por las cortinas y su brazo rodeándome. No quise pensar en lo que me esperaba al regresar, en las mentiras, en el peso de la culpa. Solo quise quedarme allí, en ese instante suspendido, con la ilusión de que todo era posible. Cuando retomamos la ruta, con el camión devorando kilómetros hacia el norte, sentí que habíamos cruzado un umbral aún más peligroso. Ya no se trataba de encuentros secretos, sino de una doble vida que comenzaba a tener forma. El viaje con Miguel terminó demasiado rápido. 2 días parecieron 2 horas, y cuando el camión volvió a entrar en el aparcamiento de la empresa, sentí como si me arrancaran de un sueño. Me despedí de él con un beso rápido, oculto tras la puerta metálica de la cabina, y conduje hasta casa con la maleta en el asiento trasero y el corazón aún latiendo con la fuerza de todo lo que habíamos vivido. Al llegar, Julián me esperaba en el salón. La televisión estaba encendida, pero su mirada estaba fija en mí. ¿Cómo fue el congreso?, preguntó, con un tono neutro que me inquietó. Tragué saliva y me esforcé en sonreír. Pesado, como siempre. Charlas eternas, proveedores que no saben lo que quieren. Me escuchó en silencio, como si buscara alguna grieta en mis palabras. Luego se levantó, me besó en la frente y dijo: «Me alegra que estés de vuelta. La niña preguntó por ti todas las noches». Ese detalle me atravesó. Abracé a mi hija con tanta fuerza que ella rió, sin entender mi repentina emoción. En ese momento me sentí la peor madre del mundo, pero también supe que no podía dejar a Miguel. La contradicción me devoraba. Los días siguientes fueron un malabar constante. Fingía normalidad en casa, llevaba a mi hija al colegio, cocinaba, sonreía en las comidas familiares. Pero por dentro, aún llevaba la piel marcada por los brazos de Miguel. En la empresa, mi padre empezó a mostrar un interés inusual en mis horarios. «Has viajado mucho últimamente, Marina», me dijo una mañana, mirándome fijo. «¿Tanto trabajo hay en Bilbao?». Sentí que mi respiración se detenía. «Sí, los proveedores, ya sabes cómo son», contesté, intentando sonar segura. Su mirada se estrechó, desconfiada, pero no dijo nada más. Sin embargo, sabía que estaba anotando cada detalle. Miguel y yo apenas podíamos hablar en la oficina. Todo eran mensajes cortos, excusas para cruzarnos en pasillos vacíos, encuentros fugaces en áreas de servicio lejos del pueblo. La pasión no se apagaba, pero el riesgo se multiplicaba. Una tarde, mientras revisaba unas facturas, mi padre entró en mi despacho sin avisar. Se quedó de pie, observándome con ese gesto frío que conocía demasiado bien. «Marina», dijo, en voz baja. «No me falles. Tú no eres como los demás». Asentí, incapaz de sostenerle la mirada. Cuando se fue, me quedé sola, con la sensación de que cada paso me acercaba más a un abismo. Esa noche, tumbada junto a Julián, comprendí que mi vida se había dividido en dos, la mujer que todos creían conocer y la otra, la que temblaba en la cabina de un camión, la que despertaba en un hotel de carretera al lado de Miguel. Y aunque sabía que el tiempo de los secretos se acortaba, también sabía que no podía detenerme. Porque lo nuestro, aunque prohibido, se había convertido en mi única verdad. El tiempo comenzó a volverse enemigo. Lo que antes eran encuentros que parecían invisibles, ahora dejaban huellas en mis días, en mis gestos, en mi forma de hablar. Y esas huellas empezaron a ser notadas por quienes me rodeaban. Julián fue el primero. Una noche, mientras guardaba los platos después de cenar, me miró en silencio,
apoyado en el marco de la puerta. «Estás distinta, Marina», dijo de repente. Me giré sorprendida. ¿Distinta? ¿En qué sentido? Se encogió de hombros, con un gesto que no era de enfado, sino de duda. No sé, más distraída, más lejana. Como si estuvieras en otro sitio incluso cuando estás aquí. Sentí un escalofrío, pero sonreí intentando suavizarlo. Es el trabajo. Mi padre me carga con demasiadas cosas. Estoy cansada, eso es todo. Pareció aceptar la excusa, aunque no del todo. Esa noche me abrazó en la cama, pero su gesto fue inseguro, como si no supiera si aún me pertenecía. Miguel, por su parte, también comenzaba a sentir la presión en su casa. Una tarde me escribió. Ana, sospecha. Dice que llego distinto, que vuelo a otro sitio. No sé cuánto más podré ocultarlo. Al leerlo, un nudo me apretó el estómago. No solo estaba en juego mi matrimonio, también el suyo. Había dos familias enteras enredadas en una mentira que crecía como una hiedra. A pesar de todo, seguimos viéndonos. En hoteles, en áreas de servicio, incluso en un almacén de la empresa que casi siempre quedaba vacío al caer la tarde. Cada encuentro era más arriesgado, pero también más necesario. Era como si, cuanto más peligrosa se volvía nuestra relación, más nos aferráramos a ella. Una tarde, después de un encuentro rápido en la cabina, Miguel me miró con el rostro serio, diferente al deseo que solía tener en los ojos. No podemos seguir así mucho tiempo, me dijo. ¿Quieres dejarlo? Pregunté, con un hilo de voz. No, respondió, apretando mi mano. No quiero dejarte nunca. Pero tarde o temprano alguien más lo va a descubrir. Lo sabía. Y sin embargo, lo que sentía por él era más fuerte que el miedo. En casa, la tensión crecía. Julián empezó a hacer preguntas más concretas, sobre los congresos, sobre mis horas extra, sobre los viajes que inventaba. Yo respondía con frases cortas, sabiendo que cada mentira me alejaba más de la mujer que él creía conocer. Una noche, mientras acostaba a mi hija, ella me abrazó y me dijo: «Mamá, ¿por qué ya no sonríes tanto?». Esa pregunta me desarmó. Porque era cierto, mi sonrisa ya no pertenecía al hogar, sino a otra vida, a otra piel. El riesgo era cada vez mayor, y aún así, cada día encontraba la manera de regresar a Miguel. Porque, aunque todo a mi alrededor se resquebrajaba, él era la única verdad que yo quería sostener. Mi padre siempre había sido un hombre desconfiado. Decía que en los negocios la lealtad era más difícil de encontrar que el oro, y que había que vigilar incluso a la propia sombra. Lo que nunca imaginé es que aplicaría esa misma filosofía conmigo, su hija. Después de aquella conversación en su despacho, algo cambió. Empezó a interesarse demasiado por mis horarios, por mis viajes de trabajo, por mis supuestas reuniones. Al principio creí que eran solo sospechas vagas, pero pronto comprendí que iba más allá. Un jueves, después de pasar la tarde con Miguel en un hotel de las afueras, regresé a la empresa para recoger unas carpetas. Al entrar en mi despacho, noté algo extraño: los papeles no estaban exactamente donde los había dejado, y el ordenador tenía el ratón ligeramente movido. Fue un detalle mínimo, pero lo suficiente para helarme. Mi padre me llamó a su despacho al día siguiente. «¿Qué tal el congreso en Burgos?», preguntó, con una calma que me sonó a trampa. Sentí que me faltaba el aire. «Bien, agotador, pero bien». Él se reclinó en la silla, entrelazando las manos sobre el escritorio. «Curioso. Porque hablé con el proveedor de Burgos, y me dijo que no hubo ninguna reunión esta semana». Me quedé muda. El silencio se hizo insoportable. «Marina», continuó, con un tono que ya no era de padre, sino de juez. «Sé más de lo que crees». Entonces sacó de un cajón un sobre. Lo abrió y dejó caer varias fotografías sobre la mesa. Mi corazón se detuvo. Eran de mí y Miguel, entrando juntos en un hotel de carretera. En una se nos veía de espaldas,
en otra cruzando miradas demasiado cercanas. No eran pruebas absolutas, pero bastaban para cualquiera que conociera la verdad. Un amigo mío te vio y me pasó esto, dijo con frialdad. ¿Vas a seguir negándolo? Me derrumbé en la silla. No tenía palabras, solo lágrimas que quemaban. Lo amo, padre, confesé, con voz rota. No quería que pasara, pero pasó. Y no puedo dejarlo. Su rostro se endureció como piedra. Eres mi hija y lo entiendo. Pero entiende tú también, esto no es solo tu vida privada. Es mi empresa, es mi nombre. Y no permitiré que lo arrastres por el suelo. Sentí que mi mundo se desmoronaba. Quise suplicarle, explicarle, pero él levantó la mano en un gesto seco. Tienes dos opciones, pones fin a esto ahora, o tomaré medidas que no te gustarán. Me levanté temblando, recogí las fotos y salí del despacho con el alma en pedazos. Aquella noche, en casa, apenas pude mirar a Julián a los ojos. Y en mi móvil, un mensaje de Miguel me esperaba. Te necesito. Dime, ¿cuándo y dónde? Lo miré con lágrimas, sabiendo que cada paso me llevaba más hondo en un camino sin retorno. Esa noche no pude dormir. Las fotografías de mi padre me perseguían, su voz fría resonaba en mi cabeza como un eco que no se apagaba, o lo terminas ahora, o tomaré medidas. Sentía que el suelo se hundía bajo mis pies, que mi vida entera podía derrumbarse en cualquier momento. Y, sin embargo, cuando al amanecer miré mi teléfono y vi el mensaje de Miguel, supe que jamás podría renunciar a él. Nos citamos en un aparcamiento desierto, a las afueras del pueblo. Llegué antes que él, con los nervios carcomiéndome. Cuando vi su camión aparecer entre la neblina, sentí el corazón desbocarse. Subí a la cabina y me refugié en sus brazos. Nos ha visto, Miguel. Lo sabe todo, confesé, con la voz quebrada. Él me miró con una seriedad que rara vez mostraba. ¿Tu padre? Asentí, sacando las fotos del bolso. Las extendí sobre el salpicadero. Él las observó en silencio, y luego cerró los ojos con un suspiro. Era cuestión de tiempo, murmuró. Dice que lo termine, que si no lo hago me destruirá, añadí, temblando. Miguel tomó mis manos con fuerza. ¿Y quieres terminarlo? Lo miré a los ojos, sin dudar. No. No puedo. Un silencio cargado llenó la cabina. Luego él acarició mi rostro con ternura. Entonces tenemos que ser más listos. Si vamos a seguir, nadie puede sospechar nunca más. Fue en ese momento cuando trazamos nuestro pacto en la oscuridad. Nos veríamos lejos, en lugares imposibles de rastrear. No más hoteles conocidos ni encuentros dentro de la empresa. Todo debía ser discreción, áreas de servicio abandonadas, pueblos pequeños en la ruta, hasta rincones escondidos en el monte. Será más difícil, dije, intentando mantener la calma. Sí, respondió él. Pero también más nuestro. Ese pacto nos unió más que nunca. Dejamos de escribirnos mensajes largos, todo era breve, casi en clave. Usábamos teléfonos públicos cuando podíamos, señales mínimas que solo nosotros entendíamos. La adrenalina se multiplicaba, pero también el deseo. Cada encuentro se convirtió en un tesoro, en un secreto compartido que nos hacía sentir invencibles. Mientras tanto, en casa, las mentiras crecían. A Julián le decía que tenía que viajar más por la empresa. Él no protestaba mucho, aunque me miraba cada vez con más recelo. Con mi hija inventaba historias de reuniones interminables, y cada vez me costaba más soportar la culpa. En la empresa, mi padre me observaba como un cazador que acecha a su presa. Yo fingía serenidad, pero sabía que en cualquier momento podía tenderme otra trampa. Y aún así, en la cabina de aquel camión, en cada kilómetro compartido con Miguel, sentía que todo valía la pena. Porque por primera vez en mi vida no era solo la hija obediente, la esposa correcta, la madre responsable. Era una mujer que había elegido. Y aunque esa elección me llevara a la ruina, no pensaba renunciar a ella.
Durante unas semanas el plan funcionó. Miguel y yo nos veíamos lejos de todo, una pensión barata en un pueblo donde nadie nos conocía, un bar de carretera al anochecer, incluso una ermita abandonada en lo alto de un monte donde nadie pasaba. Cada encuentro era más breve, más intenso, más clandestino. Vivíamos con la sensación constante de estar vigilados, y esa tensión hacía cada instante más ardiente. Nos besábamos como si cada beso fuera el último, nos abrazábamos como si después ya no hubiera mundo. Pero, como suele ocurrir, las huellas comenzaron a aparecer. Julián, mi marido, no era un hombre tonto. Nunca lo había sido. Aunque al principio parecía creer mis excusas sobre viajes de trabajo, pronto su mirada cambió. Me observaba en silencio, como si estuviera conectando piezas invisibles. Una noche, mientras cenábamos, dejó el tenedor sobre el plato y me miró fijamente. Marina, dijo con voz calmada. ¿De verdad crees que no noto nada? Sentí que la sangre me abandonaba. ¿Qué quieres decir? Él apoyó los codos en la mesa, sin apartar la vista de la mía. Llegas tarde, hueles a perfumes que no son tuyos, inventas congresos que nunca existieron, hizo una pausa y añadió, con un tono más duro. ¿Quién es? Me quedé muda. No tenía fuerzas para mentir, pero tampoco valor para confesar. No es lo que piensas, alcancé a decir, con un hilo de voz. Él rió sin alegría. Siempre es lo que pienso, Marina. Desde esa noche, Julián empezó a moverse distinto. Ya no me hacía más preguntas, pero su silencio era aún más inquietante. Sentía su mirada detrás de cada gesto mío, como si me vigilara esperando que cometiera un error. Y lo cometí. Un sábado inventé una reunión en Oviedo. Me encontré con Miguel en un área de servicio apartada. Estábamos en su camión, abrazados, cuando noté un coche aparcado a unos metros. Me pareció familiar, pero no quise creerlo. Cuando lo mencioné, Miguel se tensó. ¿Estás segura?, preguntó, mirando por el retrovisor. El coche arrancó unos minutos después y se perdió en la autopista. Yo me quedé helada. Sabía que era el de Julián. El regreso a casa fue insoportable. Él estaba allí, en el salón, leyendo el periódico con una calma fingida. Me miró de reojo y dijo: ¿Congreso provechoso? No respondí. Subí las escaleras con las piernas temblorosas, convencida de que la tormenta ya no tardaría en estallar. Mientras me tumbaba en la cama, comprendí que mi vida se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía ser el último. Mi padre por un lado, Julián por el otro, el pueblo siempre dispuesto a juzgar. Y en medio de todo, Miguel y yo, intentando sostener un amor imposible que se alimentaba del riesgo y la mentira. Sabía que pronto tendría que pagar un precio. La única pregunta era ¿cuál? El silencio de Julián se volvió más peligroso que cualquier grito. No había reproches abiertos, ni discusiones, ni escenas de celos. Solo una calma densa que llenaba la casa como humo invisible. Y yo sabía que detrás de esa calma estaba la tormenta. Una noche, después de acostar a mi hija, bajé a la cocina. Julián estaba allí, sentado a la mesa, con una copa de vino medio vacía frente a él. No levantó la vista cuando entré, pero su voz fue firme, como un disparo. ¿Desde cuándo, Marina? El vaso que tenía en la mano casi se me cayó. ¿Desde cuándo qué? Intenté ganar tiempo, pero mi voz sonaba hueca. Él levantó los ojos. Había en ellos una mezcla de dolor y rabia contenida que nunca le había visto. No me mientas más. Te vi. En el área de servicio. En su camión. Me quedé paralizada. Ya no había espacio para excusas. Ni congresos inventados ni reuniones inexistentes. La verdad había quedado expuesta bajo los faros de la autopista. Me senté frente a él, con las manos temblorosas. No lo planeé, Julián. Te lo juro. Pero pasó. Y no sé cómo detenerlo. Golpeó la mesa con la palma de la mano, no con violencia,
sino con desesperación. ¿Y nuestra hija? ¿Y nuestra casa? ¿Qué se supone que significa todo esto para ti? Las lágrimas me nublaron la vista. Significa todo, pero también yo significo algo, Julián. Y llevaba años sin sentirme viva. Él me miró como si no me reconociera. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, con las manos en el pelo. ¿Con Miguel? ¿Con un camionero? ¿Sabes lo que haces? Vas a arruinar tu vida, la mía y la de todos. Ya lo sé, susurré, hundida en la silla. El silencio volvió a la cocina, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Finalmente, se detuvo y me dijo algo que me heló. Si tu padre se entera, será el final. Bajé la cabeza. Mi padre ya lo sabía, pero Julián aún no lo sospechaba. Si llegaba a conectar todas las piezas, no solo perdería a mi marido, también a mi familia y a mi lugar en la empresa. Esa noche dormimos en la misma cama, pero separados por un muro invisible. Sentí a Julián despierto a mi lado, respirando agitado, mientras yo miraba al techo con los ojos abiertos, convencida de que el mundo entero estaba a punto de venirse abajo. Y sin embargo, al amanecer, cuando recibí un mensaje de Miguel que decía, esta tarde, en la ruta hacia León, mi corazón se aceleró como si nada de lo ocurrido hubiera sido suficiente para detenerme. Sabía que el enfrentamiento con Julián era solo el inicio. Lo peor estaba aún por venir. Hasta entonces había intentado convencerme de que Miguel y yo podíamos seguir escondidos entre medias verdades y silencios. Que el mundo seguiría girando aunque nosotros viviéramos en un abismo secreto. Pero pronto comprendí que no éramos los únicos atrapados en la telaraña. Una tarde, mientras lo esperaba en el aparcamiento de un supermercado en las afueras, él subió a mi coche con el rostro más cansado de lo habitual. Se dejó caer en el asiento, cerró la puerta y soltó un suspiro largo. Ana lo sabe, dijo al fin. Me quedé helada. ¿Lo sabe, o lo sospecha? Me miró con esos ojos oscuros donde nunca había espacio para las mentiras. Lo sabe. Encontró un recibo de hotel en la chaqueta. No preguntó mucho, pero me miró como si ya no hiciera falta. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y qué le dijiste? Nada. ¿Qué podía decir? Respondió, golpeando el volante con frustración. Que era por trabajo, claro. Pero no me creyó. Lo abracé, sintiendo su cuerpo rígido contra el mío. Sabía lo que eso significaba, su matrimonio empezaba a desmoronarse, y con él la frágil estabilidad que habíamos mantenido entre los dos. Mientras tanto, en mi casa, Julián seguía más distante que nunca. No me gritaba, no me acusaba, pero su silencio era peor que cualquier reproche. Dormíamos espalda contra espalda, hablábamos solo lo necesario. Y aunque aún no me había pedido explicaciones delante de mi hija, sabía que tarde o temprano lo haría. Y en medio de todo, estaba mi padre, que vigilaba cada uno de mis pasos como un juez esperando el momento para dictar sentencia. Miguel y yo seguimos viéndonos, pero cada encuentro estaba cargado de sombras. En un hotel de carretera, después de amarnos con la urgencia de quienes no saben si habrá otra oportunidad, nos quedamos tumbados en silencio. No podemos seguir así, dijo él al fin. ¿Quieres dejarlo? Pregunté con miedo. No. Nunca. Pero cada vez estamos más expuestos. Julián sospecha, Ana lo sabe, tu padre nos vigila. Esto va a estallar. Lo miré, acariciando su rostro con ternura. Entonces que estalle, Miguel. No puedo imaginar mi vida sin ti. Sus ojos brillaron con una mezcla de amor y desesperación. Me besó con fuerza, como si quisiera sellar esa promesa con su piel. Al salir del hotel, la lluvia caía sobre la carretera. Encendí el coche y lo vi marcharse en su camión, perdiéndose entre la niebla. Me quedé allí, mirando los faros desaparecer, con la certeza de que el cerco se cerraba alrededor nuestro. Lo que no sabía era quién daría el primer paso para derribar el muro, mi padre, mi marido, o la propia vida.
Miguel me había dicho muchas veces que temía más a mi padre que a Julián o a su propia esposa. Yo siempre pensaba que exageraba, que Antonio Salcedo podía ser severo, sí, pero no llegaría tan lejos. Me equivoqué. Fue un martes por la mañana. Miguel había terminado de descargar en el almacén y se dirigía hacia su camión cuando mi padre lo interceptó. Yo lo vi todo desde la ventana de mi despacho. Antonio lo llamó con un gesto seco, y los dos se metieron en la nave cerrada de mantenimiento. El estómago se me encogió. Bajé las escaleras con disimulo, me acerqué por un pasillo lateral y me quedé quieta tras una puerta entreabierta. La voz de mi padre retumbaba, dura como hierro. No te hagas el inocente, Miguel. Sé lo que está pasando. Hubo un silencio breve. Luego, la voz grave de Miguel respondió. No sé de qué habla, don Antonio. Mi padre golpeó una mesa metálica con tal fuerza que hizo eco en la nave. No me tomes por idiota. Te vi con ella. Y aunque no lo hubiera visto, las pruebas me sobran. El corazón me latía con tanta fuerza que temí que me delatara. Escúcheme bien, continuó Antonio, con esa calma peligrosa que anunciaba tormenta. Tú eres un buen chofer, uno de los mejores. Pero si no cortas esto ahora mismo, te haré pedazos. No solo perderás este trabajo, hablaré con todas las empresas de la región, y nadie te volverá a contratar. Tu familia pasará hambre por tu culpa. El silencio que siguió fue insoportable. Imaginé a Miguel, firme, aguantando el peso de esas palabras. ¿Y si le digo que no puedo? Respondió él, con voz baja pero decidida. El golpe seco de una silla arrastrándose resonó en la nave. Mi padre se levantó, furioso. Entonces atente a las consecuencias. No voy a permitir que destruyas a mi hija ni a mi empresa. Salí corriendo antes de que me descubrieran. Subí a mi despacho con las piernas temblando, el alma en un hilo. Sabía que Miguel había recibido un ultimátum, uno de esos que no dejan espacio para medias tintas. Más tarde, cuando pude verlo a solas, me lo confirmó. Me lo ha dejado claro, Marina. Si sigo contigo, perderé todo. Lo abracé con lágrimas en los ojos. Entonces lo perderemos juntos, dije, aunque por dentro el miedo me helaba. Porque por primera vez entendí que lo nuestro ya no era solo un secreto prohibido. Era una batalla abierta contra el hombre más poderoso de mi vida, mi propio padre. Después de aquel enfrentamiento en la nave de mantenimiento, Miguel y yo sabíamos que ya no había vuelta atrás. Mi padre había puesto las cartas sobre la mesa, o terminábamos o él lo destrozaría todo. Pero lo que no calculó fue nuestra terquedad, esa mezcla de amor y rebeldía que nos empujaba a seguir. Las primeras veces después del ultimátum fueron una locura. Cada cita parecía un reto al destino. Nos mirábamos a los ojos con una urgencia distinta, sabíamos que podía ser la última, que en cualquier momento todo podía estallar. Recuerdo una noche especialmente peligrosa. Mi padre estaba en la oficina hasta tarde, revisando unos contratos. Yo me excusé diciendo que tenía que ordenar papeles y me escapé a escondidas hacia el aparcamiento. Allí, entre los camiones alineados bajo la luz amarilla de las farolas, me esperaba Miguel. Subí a la cabina, y apenas cerré la puerta, me abrazó con la fuerza de quien sabe que se juega la vida en cada gesto. Ya no me importa lo que diga, susurró contra mi cuello. Prefiero perderlo todo antes que perderte a ti. Lo besé con lágrimas en los ojos. Ese beso, robado en el corazón del terreno de mi padre, fue como una declaración de guerra silenciosa. Empezamos a vernos con menos disimulo, casi como si quisiéramos que él lo supiera. Un café en una estación concurrida, un encuentro fugaz en un restaurante de carretera, incluso una parada improvisada en plena ruta, donde los camiones estacionados eran testigos mudos de nuestra osadía. En casa, Julián se volvió más distante aún. No me reprochaba nada, pero su silencio lo decía todo. Yo sabía que me vigilaba, que esperaba el momento para poner un ultimátum propio. Y, en paralelo, Ana, la esposa de Miguel, ya había dejado de preguntarle, el hielo entre ellos se había convertido en un muro. Cada vez que estaba con Miguel,
sentía que el mundo podía derrumbarse en cualquier instante. Pero esa misma amenaza hacía que lo nuestro ardiera más. Era un amor condenado, sí, pero también el único que me hacía sentir viva. Mi padre, por su parte, no se rindió. Se volvía más hostil, más duro. Redoblaba los controles en la empresa, buscaba excusas para enfrentarme, trataba a Miguel con un desprecio abierto. Era evidente que esperaba que uno de los dos cediera. Pero no lo hicimos. Aquella etapa fue como caminar sobre un hilo, con el vacío bajo los pies. Y aunque el miedo estaba siempre presente, había algo más fuerte aún, la certeza de que, pese a todo, seguíamos eligiéndonos el uno al otro. El destino suele ser cruel cuando quiere revelar lo que tratamos de esconder. Yo llevaba semanas sosteniendo mi mentira con hilos finísimos, convencida de que Julián sospechaba pero no tenía pruebas. Miguel me contaba lo mismo de Ana, que la veía distante, fría, pero aún sin acusaciones directas. ¿Hasta qué ocurrió? Era un sábado por la mañana. Había inventado una reunión en la empresa para escaparme con Miguel, pero Julián insistió en llevar a nuestra hija a una actividad escolar. Me alivió que no sospechara más de lo necesario, o al menos eso creía. A media tarde recibí un mensaje de Miguel. No vengas al área de servicio. Algo ha pasado. Sentí que la sangre me abandonaba. Lo llamé enseguida y, con voz tensa, me dijo lo que había ocurrido. Ana estaba allí. Y no estaba sola. Estaba con Julián. Me quedé muda. ¿Con Julián? Sí. Los dos juntos. Se encontraron por casualidad, o tal vez no, suspiró. Hablaron mucho rato. Y por sus gestos, Marina, creo que saben más de lo que creemos. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. La idea de que mi marido y su esposa hubieran compartido miradas, sospechas, quizá hasta confesiones, me revolvía el estómago. Esa noche, al volver a casa, Julián estaba esperándome en el salón. No tenía el gesto airado de otras veces, sino una calma extraña, casi peligrosa. ¿Sabes a quién vi hoy? Me preguntó, con la voz suave. ¿A quién? Respondí, fingiendo normalidad. A Ana. La mujer de Miguel. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Y qué pasó? Él me sostuvo la mirada un largo rato antes de responder. Hablamos. Y creo que los dos sabemos lo que está pasando. Me quedé sin aire. Ya no era solo una sospecha. Era un espejo roto, lo que yo ocultaba, lo que Miguel ocultaba, ahora estaba reflejado en los ojos de nuestros propios cónyuges. No te imaginas cómo se siente, Marina, dijo Julián, con un hilo de voz. Dormir al lado de alguien y saber que ya no te pertenece. No supe qué responder. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no podía negar nada. Esa noche, al acostarme, sentí que la mentira que había sostenido tanto tiempo se derrumbaba en pedazos. Julián ya no era un hombre engañado en la sombra, ahora era un hombre que compartía su dolor con la otra mitad de nuestra historia, con Ana. El cerco, que ya parecía estrecho, se había cerrado aún más. Y supe que lo que vendría después sería aún más devastador. Los días siguientes fueron como caminar sobre un campo minado. Julián apenas me hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras estaban cargadas de un peso insoportable. No eran gritos, ni reproches violentos, sino frases cortas que dejaban caer su dolor como piedras. ¿Llegarás tarde otra vez? ¿Otra reunión de última hora? Qué curioso, siempre cansada, siempre ausente. Cada una de esas frases me atravesaba más que un insulto. Miguel me contaba que en su casa la situación no era distinta. Ana había dejado de preguntarle directamente, pero su silencio era glacial. Preparaba la cena en silencio, se acostaba sin despedirse, y cada mañana lo observaba con una mezcla de desprecio y resignación. Una tarde, mientras recogía a mi hija del colegio, vi algo que me heló. Julián estaba en un banco, conversando con una mujer. Reconocí enseguida la silueta, Ana. Me acerqué despacio,
fingiendo que no los veía. Desde lejos, noté cómo inclinaban la cabeza el uno hacia el otro, compartiendo confidencias que yo sabía demasiado bien cuáles eran. El dolor de ambos se había convertido en un puente. Esa noche Julián me lo confirmó. He hablado con Ana. Su voz era firme, sin rodeos. Ella sabe lo mismo que yo. Y hemos decidido que esto no puede seguir así. Me temblaban las manos. ¿Qué significa eso? Que si vosotros no lo termináis, lo haremos nosotros. Se levantó, con la mirada dura. No pienso seguir viviendo como un imbécil. Sentí el mundo derrumbarse. No era solo Julián, era también Ana, unidos por el dolor, por la humillación. Habíamos creído que los secretos se podían esconder bajo la alfombra, pero ahora eran ellos quienes nos empujaban contra la pared. Cuando se lo conté a Miguel, me apretó las manos con desesperación. Esto es lo que temía. No solo luchamos contra tu padre, ahora también contra ellos. En sus ojos vi la angustia, pero también una chispa de determinación. Marina, tenemos que decidir. O seguimos juntos, pase lo que pase, o todo se acabará aquí. El dilema se volvió insoportable. Por un lado, la familia que había construido durante años, mi hija, la estabilidad que aún sostenía una fachada. Por otro, Miguel, el hombre que me había devuelto la vida, aunque al precio de destruir todo lo demás. Esa noche, mientras Julián dormía a mi lado, comprendí que la tormenta final ya estaba en camino. No habría más escondites. El rumor ya corría por el pueblo como pólvora. En las tiendas, en la fuente, en el bar de carretera, todos hablaban de lo mismo, la hija de Antonio Salcedo y uno de sus camioneros. No hacía falta que nadie lo confirmara, las miradas lo decían todo. Mi padre, orgulloso hasta la soberbia, no tardó en reaccionar. Un lunes por la mañana nos convocó a una reunión en la empresa. No era la típica junta de logística, estaban todos los jefes de área, varios conductores veteranos, y, para mi horror, también Miguel. Me senté en un extremo de la mesa, con el corazón golpeando. Mi padre, de pie en la cabecera, comenzó con una calma gélida. He escuchado demasiados rumores. Y quiero aclarar, delante de todos, lo que aquí está en juego. Nadie se atrevía a hablar. Miguel mantenía la mirada fija en sus manos, y yo sentía que todos los ojos de la sala se clavaban en mí. Mi padre continuó. Una empresa como esta no se sostiene solo con camiones ni con contratos. Se sostiene con lealtad. Y cuando la lealtad se rompe, todo se derrumba. Hizo una pausa larga, y luego lanzó la pregunta que me heló. Miguel, ¿tienes algo que confesarme? El silencio fue insoportable. Miguel levantó la vista, directo a los ojos de mi padre. Su voz tembló, pero no se quebró. Con todo el respeto, don Antonio, lo que ocurra en mi vida privada no debería mezclarse con mi trabajo. Hubo un murmullo en la sala. Todos entendieron el mensaje. No era una negación, era un desafío. Mi padre golpeó la mesa con tal fuerza que las carpetas saltaron. Tu vida privada me importa cuando se cruza con mi hija. Rugió. Sentí las lágrimas arder en mis ojos. Quise hablar, quise detener aquella escena, pero mi padre me interrumpió con un gesto seco. ¿Y tú, Marina, qué tienes que decir? Me quedé helada. Miré a Miguel, luego a mi padre, luego a todos los hombres que me observaban esperando mi caída. Tomé aire y susurré. No lo niego. Lo amo. La sala explotó en murmullos. Mi padre se quedó petrificado, como si le hubieran arrancado el alma. Miguel cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, me dedicó una mirada que decía todo, estamos juntos en esto. Mi padre se dejó caer en la silla, con el rostro desencajado. Entonces, escúchame bien, Marina, dijo al fin, con voz ronca. Has arruinado tu matrimonio, la empresa, mi nombre. Y lo has hecho por un hombre que jamás estará a tu altura. Me levanté despacio, con el cuerpo tembloroso, pero con una certeza que nunca había tenido.
Tal vez no esté a la altura de tu empresa, padre. Pero está a la altura de mi vida. El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a moverse. Sabía que esa frase sellaba mi destino, con mi padre, con Julián, con el pueblo entero. La reunión terminó en caos. Algunos salieron murmurando, otros bajaron la mirada para no verse implicados. Mi padre se encerró en su despacho sin decir una palabra más. Y yo, al salir al aparcamiento, vi a Miguel esperándome junto a su camión. El cerco se había roto. Ahora el mundo entero sabía la verdad. Después de aquella reunión, nada volvió a ser igual. El secreto que habíamos cuidado con tanto miedo ya no existía, estaba en boca de todos. El pueblo, los empleados, nuestras familias, todos lo sabían. Esa misma noche, al llegar a casa, encontré a Julián esperándome en la sala. No había rabia en sus ojos, solo un cansancio hondo, como si hubiera envejecido de golpe. Ya no tienes que inventar nada, dijo, con voz apagada. Todos lo saben. Yo lo sé. Nuestra hija lo sabrá tarde o temprano. Me quedé de pie, temblando. Julián. Él levantó una mano para detenerme. No quiero explicaciones. Solo quiero que recojas tus cosas y te vayas. No pienso seguir viviendo con una mujer que ya no me pertenece. Sus palabras me desgarraron, pero no discutí. Sabía que tenía razón. Esa noche dormí en silencio en la habitación de mi hija, abrazada a ella, con la certeza de que pronto tendría que dejarla atrás. Miguel, mientras tanto, enfrentaba su propio infierno. Ana lo echó de casa sin gritos ni lágrimas, solo con una frase que lo hirió más que cualquier insulto. Nunca más volverás a cruzar esa puerta. Él se refugió en la cabina de su camión, aparcado en la empresa. Fue allí donde nos encontramos, dos náufragos de una tormenta que nosotros mismos habíamos desatado. Lo hemos perdido todo, dije, con la voz quebrada. No todo, respondió Miguel, tomándome de la mano. Nos tenemos el uno al otro. Pero en sus ojos vi la misma duda que sentía en el fondo de mi pecho, ¿sería suficiente? Los días siguientes fueron una sucesión de juicios silenciosos. En el pueblo, las miradas eran cuchillos. En la empresa, los murmullos eran insoportables. Mi padre me evitaba, pero sabía que estaba preparando algo. Julián me entregó los papeles de separación con una frialdad quirúrgica. Ana bloqueó todo contacto con Miguel, incluso con sus hijos, dejándolo en un vacío aún más cruel. Y, sin embargo, en medio de todo, cuando nos encontrábamos en cualquier rincón apartado, aún había un fuego que no se apagaba. Nos abrazábamos con más fuerza, como si quisiéramos convencernos de que el amor podía sobrevivir a la ruina. Una tarde, tumbados en la litera del camión, le pregunté en un susurro. ¿Crees que valió la pena? Miguel me miró en silencio. Me acarició el rostro y respondió. Si tuviera que volver atrás, lo haría todo de nuevo. Lo abracé con lágrimas en los ojos. Tal vez teníamos poco, tal vez habíamos perdido demasiado, pero en ese momento comprendí que la elección ya estaba hecha. El precio era alto, pero el amor, aunque condenado, seguía siendo nuestro. Los meses posteriores fueron los más duros de mi vida. Perdí mi matrimonio, el respeto de mi padre y la comodidad de una vida que, aunque vacía, me había dado seguridad. Miguel sufrió lo mismo, Ana no quiso volver a verlo, sus hijos apenas le hablaban, y en la empresa mi padre cumplió su amenaza y lo despidió. De repente éramos dos exiliados, señalados en cada esquina, mirados con desprecio en el mercado, murmurados en la iglesia. El pueblo nunca olvida ni perdona fácilmente. Pero en medio de esa ruina, descubrimos una libertad nueva. Al no tener nada que ocultar, podíamos caminar juntos, aunque fuera bajo las miradas de todos. Podíamos viajar sin inventar excusas, podíamos mirarnos en público sin bajar la cabeza. Decidimos dejar el pueblo. Era imposible reconstruir nada allí, entre las sombras de la empresa de mi padre y las casas que nos recordaban lo perdido. Nos mudamos a una pequeña ciudad costera, lejos de los juicios, cerca del mar.
Miguel consiguió trabajo en otra empresa de transporte, yo en una gestoría local. No era la vida que había soñado, ni la que mi padre había planeado para mí, pero era nuestra. El primer día que nos instalamos en nuestro pequeño piso con vistas al puerto, Miguel me abrazó y dijo: «Aquí empieza lo nuestro de verdad. Sin escondites. Sin mentiras». A veces pienso en lo que quedó atrás, en Julián, que rehizo su vida lentamente, en mi hija, que aprendió a quererme desde otro lugar, visitándome los fines de semana, en Ana, que siguió su camino con dignidad, en mi padre, que nunca me perdonó del todo, pero con el tiempo me aceptó a medias, como quien aprende a convivir con una herida. No todo fue fácil. Hubo noches de dudas, lágrimas y preguntas sobre si valía la pena. Pero cada mañana, al despertar con el sonido del mar y sentir a Miguel a mi lado, comprendía que la elección había sido real, humana, imperfecta, pero mía. Un domingo, paseando por la playa, Miguel me tomó de la mano y me preguntó: «¿Te arrepientes?». Lo miré, con el viento enredándome el cabello y el mar extendiéndose frente a nosotros. «No», respondí. «Tal vez perdimos mucho, pero ganamos lo único que importa, una vida que sentimos nuestra». Y en ese instante, con los pies hundidos en la arena húmeda, comprendí que, aunque nuestra historia había nacido de la mentira y del secreto, había terminado en lo más parecido a la verdad. Así terminó mi historia, con pérdidas, con cicatrices, pero también con una nueva vida. Aprendí que a veces elegir el amor significa enfrentarse al mundo entero, y que aunque las consecuencias sean duras, la libertad de vivir tu verdad no tiene precio. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartirla. Porque cada relato es un recordatorio de que el corazón, aunque se equivoque, siempre busca su propio camino.